Lo que comemos, pero también parte de nuestra ropa, la pasta de dientes, la crema de afeitar, el combustible de nuestros autos y hasta la estructura de nuestras casas. Todas estas cosas que consumimos a diario y cientos más provienen del campo. Ese contexto, la tierra, el sol, el agua, también son el lugar donde se gestan hermosas historias. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, creador y conductor del podcast de Tu Vida, un espacio donde los invito a repasar pasiones en el campo y más allá del campo. Pasen y escuchen. Una pasión es una pasión. Mejor podcast del agro. Juan Martínez Doda, el podcast de tu vida. En Summit Agro pensamos en las malezas, pero también pensamos en vos. Por eso te ofrecemos Yamato Top, una fórmula líquida, más segura y más conveniente, que te brinda una gran estabilidad ambiental, altísima selectividad en los cultivos y excelente poder residual. ¿Algo más? Sí, también es banda verde. Yamato Top. Trata tu cultivo como se merece. Summit Agro. Tecnología japonesa líder. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. Conociéndote. Y no tenía claro qué es lo que iba a hacer después que terminara quinto año. ¿Quiero estudiar química? No. ¿Quiero estudiar física? No. Entonces, ¿qué me dijo el psicólogo? Bueno, usted tiene que ser abogado. O tiene que ser militar. No, militar ni loco. Y abogado, dije, bueno, qué sé yo, abogado. Hasta que un día apareció agronomía delante mío. La verdad que fue la mejor elección que hice, haber pensado en agronomía. Volvería a hacerlo. Mi familia es una familia de gringos. Y vos tenías que desarrollarte, vos tenías que crecer. Lo que veía como una salida para capacitarme era ingresar a INTA. Yo me fui en el 88 con 33 años. Empezás a valorar lo que tenés, empezás a ver que hay otras formas de mirar el problema. Yo empecé a trabajar en el mundo de las malezas cuando las malezas se controlaban correctamente bien con los herbicidas. Creo que se avanzó una barbaridad en Argentina y me parece que hay una pata floja que es ¿cómo llegamos al productor? No está dentro de la cabeza del productor eso como tema principal. Es la problemática argentina. O sea, es tan compleja que el productor tiene que atender 600 variantes y una de ellas es la maleza. Siempre estoy inventando cosas, buscando cosas nuevas. La adrenalina es lo nuevo. Probá tus productos en el campo experimental PT Farm en Carmen de Areco, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos y conoce lo que hacemos en el Instagram @PTFarmAgro. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Tu Vida, ya transitando la sexta temporada en estas charlas en las que quienes están vinculados a la producción de alimentos, la gente de campo, cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Lo puedes escuchar en Spotify, ver en YouTube y leer en Bichos de Campo. Y como siempre les digo, nos escuchás cuando querés. Prendiendo el fuego para hacer un asado, revolviendo la olla de un guiso, entrenando, recorriendo lotes, ¿por qué no? Y también regando las plantas del parque.
Además, si les gusta lo que hago ya en un plan fanático, pueden dar seguir en Spotify y en YouTube para recibir notificaciones de todas las nuevas publicaciones. Hoy vamos a desandar los caminos en la vida de Luis Lanfranconi. A nosotros los periodistas nos gusta rotular, porque nos ordena, nos facilita la vida y por eso a Luis y a otros tantos le hemos puesto malezólogo. Pero en verdad, Luis es mucho más que un especialista en malezas. Y en este podcast vamos a tratar de encontrar esas otras facetas a lo largo del recorrido de su vida. Nació y se crió en Córdoba capital. Su vínculo con el campo viene por el lado de su abuelo materno, que llegó a Esperanza y se puso a laburar con máquinas cortatrilla, de las primeras que hubo en el país. Quizás algo de aquello quedó en la memoria emotiva de Luis, que decidió estudiar agronomía. Trabajó en varios lugares, pero en 1980 entró en una beca en el INTA. En el camino aprendió muchísimo. Ofreció sus conocimientos a los productores, trabajó en la universidad como docente, viajó para hacer un posgrado a la Universidad de Cornell en Estados Unidos y ahí profundizó su conocimiento sobre el uso de los cultivos de servicio para competirle a las malezas. De todo ese camino, muy resumido que hice, y de su pasión por el rugby al estilo del podcast de tu vida, vamos a hablar hoy con Luis Lanfranconi. Bueno, Luis, bienvenido, che, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien, contento de tenerte acá en un nuevo capítulo del podcast de tu vida. Bueno, Em, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Bueno, bueno. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con tu infancia. Dije que naciste y te criaste en Córdoba. ¿Qué te acordás haciendo a los 5 o 10 años? ¿Había algo de rural en esa parte o de campo en esa niñez? Eh, sí, o sea, que por el lado de mi abuelo materno, como comentaste, yo estaba ligado al campo. Eh, Mi abuelo vino a Córdoba como en el año 40 a alquilar una estancia muy grande, cuando iba a empezar a dejar las máquinas estrelladoras, y alquiló en la zona de Malagueño, en Córdoba. Eso es camino Córdoba hacia Carlos Paz. A la izquierda tenemos Malagueño. Y su mayordomo, cuando él falleció y ese campo se perdió, porque es larga la historia esa familiar, nada más que lo interesante es que ese mayordomo se fue a vivir al Almafuerte, había alquilado un campo de 200 hectáreas, y yo cuando tenía 5 años, 2 veces al año, llegábamos a ese campo toda la familia a festejar con él su cumpleaños, y otra de las veces íbamos a la carneada. Y me acuerdo que éramos todos los primos corriendo, unos nietos de ellos, porque eran unas personas mayores, dando vuelta por ese campito. Después de esa instancia, de los poquito más de 10 años, todas mis vacaciones eran en Inriville. Era un mes en Inriville en la casa de mi abuela. Y ahí estaba en contacto directo con el campo. Y mi tío era corredor de cereales. Compraba cereales en Inriville para una empresa de Rosario. Así que siempre estuvo dando vuelta en mi cabeza el tema del campo. Nunca lo vi en esa etapa como una profesión. Yo me divertía, la pasaba bien, un poco más grande, ya de 13 años me iba a Río Tercero, también de vacaciones, 15, 20 días al campo de una familia muy amiga de mi familia que eran Maldonados de apellido. Y me divertía, lo pasaba bárbaro. Era la época que nos veníamos a Río Tercero con un sulky, a caballo a hacer las compras. Y Río Tercero era una planta de aceite de maní. Era todo lo que era Río Tercero en ese momento, no es el Río Tercero de hoy. O sea, era un ferrocarril, una especie de cooperativa que hacían aceite de maní. Vos llegabas en esa temporada y lo único que sentías era olor a maní. Y era la aventura. Era un ¿Tus criador de viejos qué cerdos. hacían, Luis? ¿Cómo? ¿Tus viejos qué hacían? Mi padre trabajó en la empresa Culazo Hermanos, que era un almacén de ramos generales que tenía sede en Montevideo. Había una estancia muy grande que es de los Culazos, que era de la misma empresa. Y mi padre trabajó primero en Montevideo y después en una sucursal que habían abierto en Inriville. Y cuando se cansó un poco de todo eso, quiso empezar a hacer algo distinto y se vino a ir a Córdoba con mi familia. Y yo aparecí en Córdoba. Eso es la parte más allegada al campo que yo tenía de niño, de joven.
hay una raíz muy gringa. Bueno, y llegó el momento de estudiar y elegiste agronomía. ¿Vos te acordás qué querías ser o hacer cuando elegiste agronomía? ¿Era tu plan A, era tu único plan? ¿Era tu plan B? No, no, la verdad, o sea, yo estuve el primario en un colegio público, acá en la ciudad de Córdoba. El secundario, yo vivía en la calle Independencia. La calle Independencia es una calle que baja hacia la Plaza San Martín. Y todos los desfiles de cuando yo era niño pasaban en la puerta de mi casa. Y yo me paraba a ver los desfiles. Y pasaba el liceo militar y yo hinchaba con que quería ir al liceo militar. Y quería ir al liceo militar, terminé yendo al liceo militar. Y la verdad que tuve una educación fantástica, pero llegó al final y no tenía claro qué es lo que iba a hacer después que terminara el quinto año. Y muy posiblemente tenía que ver con la cantidad de años de encierro y la falta de calle. Entonces, te hacían un test vocacional, como toda una cosa interesante, y yo en su primer momento en el test vocacional era, ¿quiere estudiar matemática? No. ¿Quiere estudiar química? No. ¿Quiere estudiar física? No. Entonces, ¿qué me dijo el psicólogo? Bueno, usted tiene que ser abogado. ¿O tiene que ser militar? No, militar ni loco. Y abogado, dije, bueno, qué sé yo, abogado. Hasta que un día me senté en casa y empecé a ver los programas de estudio de distintas materias. Y apareció agronomía delante mío. Y ahí aparentemente saltó la genética. Dije, no, esto está interesante. Y me fui a agronomía y padecí los primeros 2 años con la física, la química y la matemática. Y así como las cosas de la vida que lo sufrí, hoy estoy metido en la química, porque estoy metido con los herbicidas, viendo química, estudiando química, cómo funciona, cómo deja funcionar. Pero la verdad que fue la mejor elección que hice, haber pensado en agronomía. Volvería a hacerlo. Volvería a hacerlo. Es una carrera apasionante, es una carrera que no podés estar aburrido. O sea Vos manejás tu tiempo. Me parece que está bueno el mensaje porque yo que ya pasamos más de 120 capítulos en este podcast y permanentemente hago este tipo de entrevistas y hago esta pregunta de elección. Agronomía a todos, te diría el 95% los primeros años seguro, y si no los primeros 2 años, como dijiste vos, la padecen. Y me parece que está bueno, por si alguno lo escucha que esté empezando ese camino, decir, che, bueno, después de esto viene algo copado. O quizás todo esto es algo copado, pero hoy no te das cuenta. Porque vos querías ir al campo la primera semana de clase, qué sé yo, y el campo lo ves después. Uno entra pensando que vas a estar abrazado a la vaca. Y como te van a dar un título de ingeniero, te tapan de todas las materias básicas, que vos no entendés nada, para qué querés todo eso. Y cuando empezás a avanzar, te das cuenta. Yo he sido docente hasta hace unos meses, sigo ligado a la universidad, pero no ya con la responsabilidad de docente. Y siempre he dicho y he criticado, de hecho hay algunas materias que han puesto como introducción a la veterinaria, a la agronomía, en la Universidad Católica, como para que al chico de primer año, que viene ilusionado con ver una planta de trigo y ver una vaca, no le tiren matemática, física y química, como si estuviera en el secundario mucho más elevado. Pero a mí me parece que parte de la problemática, que a pesar de todos los cambios que hace CONEAU sigue, es la falta de nexo de una materia con otra. ¿En qué sentido? Si yo estudiara matemática y los problemas los tengo que hacer sobre la distancia entre surco, el largo del surco, rendimientos de los cultivos, vería que estoy haciendo matemática y mis ejemplos son lo que voy a usar. Si yo tuviera que hablar de química y los ejemplos son de los fertilizantes, de los ayudantes, los compuestos químicos que formás un plaguicida, vos entenderías por qué tenés que estudiar química. Todo eso no lo ves. O sea, te hablan de química, te hablan de los oxidrilos, te hablan de las cadenas carbonadas. Después, cuando llegás a cuarto año y te dan herbicida, entendés por qué una cadena carbonada corta es más volátil en una formulación éster que una larga. Nunca te lo dieron como ejemplo antes para engancharte. Entonces es muy frío.
Vos estás sentado ahí, estás viendo, decís, che, ¿y la vaca cuándo la voy a ver? ¿El campo cuándo lo voy a ir a visitar? Te comiste 2 años. Sí, vos sabés que es muy parecido a comunicación social. La carrera de comunicación social, por lo menos la que hice yo en la Universidad de Buenos Aires, son como 6 años haciéndola muy bien. Y al principio tenés semiología, tenés, no sé, viste, los filósofos. Vos decís, yo quiero ser periodista. ¿Qué carajo tiene que ver todo esto? Bueno, después al final uno entiende, digamos, pero en el principio estás muy alejado de eso que uno imagina, che, yo quiero escribir una nota, ¿viste? Eso viene como Claro. tercer año. Che, te quería preguntar, ¿qué es el INTA para vos? ¿Qué significa en tu vida, en tu carrera? Volvemos a un poco la historia. Mi familia es una familia de gringos. Y vos tenías que desarrollarte, vos tenías que crecer. Eso siempre me lo inculcaron en mi casa. Tenías que siempre apostar algo más, como hicieron los gringos cuando llegaron a este país. Y yo terminé, tuve la suerte de a los 2 meses de estar trabajando. Ingresé a trabajar en el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba. Estaba trabajando en la universidad como ayudante alumno. Me había quedado en una cátedra que nada que ver con lo que hice. Después hice mucho de eso, pero no era lo que a mí me motivaba. Me quedé en una cátedra que era horticultura. Porque el titular de esa cátedra era un genio como profesor, un divino. Muy amigos, terminamos, se fue a INTA también, al último. Venía del mundo de Cruz del Eje, de la parte hortícola, había hecho su universidad en Mendoza, y era fantástico la forma de ser y la forma de enseñar que te motivaba. Por eso fui y dije, che, puedo ser, a mí me gustaban los forrajes, pero me quedé en la cátedra de horticultura, a trabajar como ayudante alumno. Y cuando me decían lechuga, yo miraba y decía, no, un cuadradito de lechuga, no. A ver, poroto, que se hacen 40 hectáreas. Papa, que se hacen muchas hectáreas. Entonces yo estaba en los grandes cultivos dentro de la horticultura. No me encerraba en el rabanito, en la remolacha, o sea, lo conocía, lo veía, pero no me motivaba. Y desde cuando estaba en la universidad, que fue una época crítica, imagínate, yo terminé en el 78, en medio de la convulsión argentina, lo que veía como una salida para capacitarme era ingresar a INTA, porque INTA siempre tenía posibilidades de beca para salir del exterior. Y me acuerdo que este titular, que fuimos muy amigos, me decía, el chico INTA. Porque yo estaba en la universidad y decía, che, voy a entrar al INTA, quiero entrar al INTA, quiero ir a hacer un posgrado. Hasta que en el año 80 INTA sacó un programa de becas, porque tenían que volver a traer gente joven a la institución. Me presenté, éramos muchísimos, éramos como 300 en ese examen, y quedamos, creo que éramos 12 o 14. Y quedó gente que realmente hizo un camino en INTA, porque entró conmigo Bragaccini, entró conmigo Martelotto, entró conmigo Barrenechea, que hizo maravillas en Villa María. O sea, hubo un grupo de gente muy valiosa que laburó muchísimo con la camiseta puesta de INTA. Así que cuando gané la beca me fui con el objetivo de poder salir al exterior, y estuve hasta el año 88 esperando eso, que fue cuando consiguió INTA un programa financiero de INTABIT para formación de recursos humanos. Y en el medio, creo que en el año 85 o 86, o sea, antes que a mí me saliera la beca en INTA, hubo toda una movida de capacitación de docente en la universidad. De hecho, el amigo mío que era titular en horticultura se fue a hacer un posgrado a Brasil. Y varios de la universidad se fueron a hacer posgrados afuera. Y yo estaba en INTA y todavía no se hablaba de las becas. Pero bueno, después apareció la beca. Y después tuve la oportunidad de estar estudiando en el exterior un par de años. ¿Cómo te 2 años fue y medio. ahí en Cornell, en Estados Unidos? Pero no en la parte técnico-profesional, sino en lo personal. ¿En qué te sirvió en lo personal? ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste y qué te sirvió? Y yo me fui en el 88 con 33 años. Una mujer y un hijo, que llegaron 2 o 3 meses después.
Yo creo que, siempre lo digo, y se lo he dicho en la Universidad Nacional que egresé, es una buena experiencia y lo viví en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos está mal visto si vos completás todas tus carreras en la misma universidad. Si vos egresaste, hiciste el posgrado, hiciste el doctorado, el postdoctorado en el mismo lugar, te miran, sí, está bien, tenés todos los títulos honoríficos, pero no es lo que esperan con eso. Lo interesante, que es lo que yo le planteaba en la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene muchos posgrados hechos adentro de la misma universidad, está bien, hay un tema económico, hay que salir con una familia, hay que mantener una familia, a lo mejor no te alcanza la beca que te dan, pero la oportunidad de ver otra realidad totalmente distinta a la tuya es fantástica. Porque empezás a valorar lo que tenés, empezás a ver que hay otras realidades, que hay otras formas de mirar el problema, te ayuda a analizar lo distinto, tenés todo una estructura armada para tu capacitación. O sea, yo tenía una parte del laboratorio donde si quería armar una barra pulverizadora con pastillas puestas a 10 centímetros, lo único que tenía que ponerme con las herramientas y armarla. No faltaba nada. Tenía lo que se te ocurriese. Y venías acá y tenías que empezar a pedir prestado. Entonces, toda esa facilidad es decir, che, realmente usás tu tiempo para laburar y haciendo desarrollo. El 100% de tu tiempo, todo lo demás está resuelto. Bueno, cuando llegas acá y te toca trabajar con lo nuestro, valorás aquello, te das cuenta de todo lo que falta acá, y yo creo que pones el esfuerzo para que acá se mejore, con la experiencia que uno vivió de afuera. Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista humano, me hice amigo de varios gringos. Yo no discutía Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos y me tenía que comportar como ellos. Y me hice amigo de muchos gringos. Me hice muy amigo del director, de la directora de posgrado que yo tenía, una mujer fantástica, que falleció. Lloraba cuando me despedía. Sí. Entonces uno dice, no, son fríos. Pues, bueno, por lo menos no fue mi experiencia. Sí. Te hago una de malezas. Y la pregunta es muy genérica, pero apelo como a que puedas tirar un par de tips, que es, ¿qué hemos aprendido, qué han aprendido quienes laburan con las malezas, digamos, los productores, asesores de agrónomos, etcétera? ¿Y qué falta todavía? La experiencia personal mía es cuando yo empecé a trabajar en el mundo de las malezas, cuando las malezas se controlaban correctamente bien con los herbicidas. Entonces, vos conociendo la maleza, sabiendo cómo era su ciclo, lo único que te preocupaba es poner el herbicida que estaba recomendado a la dosis recomendada. Y la cosa funcionaba. El problema empezó a cambiar cuando empezaron las malezas a quedar en el campo que eran resistentes o tolerantes a los herbicidas que usamos. El primer caso fue parietaria, en el año 1990. Y ahí cambió un poco el curso de mi historia, porque yo estaba muy metido en el cultivo de papa, era un referente en la provincia, en el país. Habíamos hecho de todo en el cultivo de papa, lo que se te ocurra. Y de buena primera, a mí me gustaba el tema de control de maleza, siempre me gustó eso. Habíamos trabajado para registros de herbicidas en papa. Y vinieron a consultarme los productores en Río Primero, che, tenemos esta maleza, no la podemos controlar. Y fue mojarme la oreja y empezar a trabajar con eso. Y entonces, cuando empezás a trabajar con eso, empezás a mirar otra cosa. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Y lo que estábamos haciendo mal es pensar que vos con herbicidas ibas a solucionar todos los problemas de tu vida. O sea, tenía que haber algo más. Y tenía que haber algo más. Entonces, empezamos con mezclas y empezamos a ver cuándo nacía y empezamos a ver qué requerimientos teníamos. Nos fuimos a la parte de biología de la maleza, a aprender, para poder tomar decisiones sobre el desarrollo después de la maleza, cuál era el momento más crítico que tenía la maleza, cómo teníamos que trabajar, cómo podíamos hacer para trabajar con productos que poniéndolo antes que nazcan, la controláramos, porque íbamos a matarla cuando ya estaba nacida y no le hacíamos nada.
Y después llegaron todas las resistentes, que es multiplicar ese problema por 10. Y creo que se avanzó una barbaridad en Argentina dentro de lo que puede ser la información que se recaba, que se genera con respecto a la problemática y a los controles. Y me parece que hay una pata floja que es cómo llegamos al productor. Y el cómo llegamos al productor no es porque no haya asociaciones como APRESID o instituciones como CREA, que tienen un empleado productor y hoy tienen jornadas de tranqueras abiertas, o que las cooperativas, o sea, no obstante que la maleza es un problema que le duele en el bolsillo al productor en los últimos 4 o 5 años, cada vez más, no está dentro de la cabeza del productor eso como tema principal. Y me parece que eso es el complejo argentino, o sea, es la problemática argentina. O sea, es tan compleja que el productor tiene que atender 600 variantes o variables, y una de ellas es la maleza. Pero está más preocupado por el crédito del banco, o está más preocupado por la financiación de la semilla, o si va a conseguir fertilizante, que cuando vos llegas a la maleza, sí, es un dolor de cabeza, me cuestan $100, 120, pero estoy atendiendo 1000 problemas. Y dentro de los 1000 problemas que atiende, cuando él tenía un lote complejo y encontró un herbicida que le daba una respuesta, nunca más lo cambió. Porque tiene que seguir pensando en todo lo demás. Y como nunca más lo cambió, aparece resistencia. Sí. Entonces, es un tema que es complejo de abordarlo, es un tema que el productor tiene que atender tantas cosas que la parte técnico-productiva va ahí a mitad camino. No todo el mundo tiene un ingeniero de confianza que le pueda dar una mano. No todos los ingenieros que están en la calle tienen un nivel profesional para la complejidad del problema que tenemos hoy. Entonces se suman un montón de cosas para decirte, che, ¿qué falta? Y yo creo que falta la parte de adopción, porque la información está. Y no es que no se haga nada para la adopción. Es que el productor todavía no lo ha puesto en el lugar de la balanza que tiene que ponerlo. Está clarísimo. Me parece que pasa por ahí. La última que te hago de esta parte, Luis, y después vamos al ping-pong, es ¿qué te gusta de lo que haces hoy? Viste que uno tiene cosas que le gustan más de lo que hace de laburo y otras menos. Pero vos, el día que te toca hacer eso que te gusta, te levantás y decís, qué bueno que me toca hacer esto. ¿Qué es de todo el abanico de cosas que haces eso para vos? El desafío de lo nuevo. El desafío de lo nuevo. O sea, yo tengo un par de... He armado participo en una consultora hace unos años y se hacen ensayos de herbicidas. Yo he hecho ensayos de herbicidas cuando estaba en INTA durante mucho tiempo. Y cuando venían con una novedad o venían para traerme algo que iba a controlar una maleza que no la podemos controlar, eso era adrenalina pura. Ahí quería estar, ahí quería verlo, ahí quería seguirlo, a ver realmente si lo que decían se cumplía, si realmente esto que era un dolor de cabeza empezamos a encontrar una solución química. Entonces, eso me motivaba. O sea, yo soy un apasionado de mi profesión. A mí no me preocupa levantarme a las 5 de la mañana para ir a mostrar los resultados que tenemos de 5 años de ensayo al Trébol. Dar la charla y volverme a mi casa. No me pesa eso. No me pesa dar clase, me divierto. La paso bárbaro. Siempre estoy inventando cosas, buscando cosas nuevas. Pero la adrenalina es lo nuevo. Ver cómo, para este problema, estamos encontrando una solución, vamos para adelante, fantástico. Hicimos lo imposible, para evaluar la máquina destructora de semillas. No sabes las vueltas que dimos. Porque aparte de tener que hacerlo, tenía que convencer 3 o 4 personas que tenían que colaborar conmigo. Y yo me estaba yendo de viaje, tenía un compromiso, tenía pasajes comprados y se demoraba y no llegaba la máquina. En la época que no dejaban entrar un fierro en la Argentina. Bueno,
hasta que lo evaluamos. Chocho, enloquecido. Pero es la novedad de lo nuevo, es de lo que viene. Es algo que me sorprenda. Está bueno. Bueno, ahora sí llegamos al ping-pong del podcast de tu vida, un ida y vuelta de cosas distintas de las que venimos charlando. La primera pregunta tiene que ver con qué te despeja la cabeza, que después de por ahí, está bien, te gusta lo que haces, está claro, y como decía, soy un apasionado de lo que hago, pero a veces uno tiene que sacar la cabeza de ahí para después volver a ponerla en el problema y llegar a la solución. ¿Tenés eso outside, eso de afuera que hagas, que te resetee? Sí, me gusta leer. El último que leí fue Nexus, altamente recomendable. Leo mucho, mi mujer lee 10 veces más que yo, o sea, es lindo porque leemos cosas distintas y después hacemos el ping-pong. Me quedó, después del COVID, de los 2 años de encierro, las series. Me gusta ver series, por ahí me engancho y son las 2 de la mañana y sigo viendo series, lo que le pasa a todo el mundo, están hechas para eso. ¿Qué te gusta? ¿Por dónde vas? ¿Qué te gusta mirar? De todo un poco. O sea, si me motiva la serie, ciencia ficción, ciencia ficción, policiales. Me gusta el cine francés, por ejemplo, me encanta. Hay un montón de series ahora de Dinamarca, de Noruega también, que son policiales, también me gusta eso. Me gusta la parte policial. Me gusta la parte de detectivesca, que es lo que yo hago con las malezas. Debe ser que por ese lado lo tengo. Me gusta escuchar música, o sea, tengo la capacidad de estar redactando un informe escuchando jazz. Me gusta el jazz. Y puedo tener prendido el audio escuchando jazz y estoy escribiendo. Cosa que mi mujer no puede hacer. Entonces me dice, ¿cómo podés hacer? Tengo un ruido ahí que me agrada, no me mortifica, me concentro igual. Si tenés que elegir a alguien, por ahí un tema de jazz o alguien que interprete jazz como para buscar y poner un ratito, ¿qué te gustaría? ¿Qué elegís? Me gusta el saxo. Hay un tema que es fantástico, que David Brubeck, me parece que es Take 5, por ejemplo. Es muy bueno. Me gusta el jazz tradicional. Tengo una muy buena colección de CDs de jazz tradicional. Me gusta, lo disfruto. Me gusta toda la música clásica. O sea, si la música me llega, no me importa el origen. O sea, me gusta el jazz, me gusta la música clásica. Hay cantores que me encantan, voces que me encantan, entonces compro material para escucarlo. Trato de despejarme la mente con música, con libros. A la noche, a lo mejor, principalmente, no me voy a la cama con un libro lo uso en otro momento. Normalmente vemos una serie antes de ir a la cama. Pero viajar también me encanta. ¿Y en la cocina cómo te va? ¿Tenés alguna, sos de cocinar? ¿Tenés alguna especialidad? Sí, me encanta cocinar. Me encanta invitar a amigos e invitarlos a comer a mi casa. Yo cocino. ¿Cuál es el plato, tu especialidad? No, pescados, me encanta hacer pescados. Me encanta hacer marisco, amaso pastas, como buen gringo. O sea que... ¿Con qué salsa va esa pasta? O es una salsa, depende de los comensales, o puede ser con hongo de pinos o pueden ser con marisco. Bien. O sea, fileto solo no me sirve, muy aburrido. Che, y si pudiese tener algún superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Wow, qué pregunta. Bueno, ya tenés el de ser malezólogo. No, pero ese no es un superpoder. El superpoder lo tendrías que usar para mejorar este país, para ver si podemos convivir más tranquilos. Ahí va. He tenido la suerte de viajar mucho.
muchos por esfuerzo propio, otros con invitaciones, que han sido muchísimas. Y realmente, cada vez que vuelvo con la misma cabeza, diciendo, che, ¿por qué tenemos que vivir como vivimos en este país? Si nos sobra todo. Si pudieses... El superpoder sería para eso. No para que... O sea, yo creo que si pudiéramos romper el Boca River, tendríamos otro país. Sí, Viviríamos tan bien. Porque hay países que se han levantado. Mirá, acabo de llegar de España. Tengo la familia de mi mujer, está en España, un hijo y un nieto. Y vos vas a España y decís, che, no se puede creer lo que es Madrid, los alrededores y las autopistas, después que entraron en la Comunidad Europea y le pusieron orden. Entonces, este país, en el año 50 y algo, que mandábamos comida. Todavía hay gente mayor que nos agradece la comida que mandamos. Y le mandábamos basura. Porque no era que le mandábamos el mejor trigo. Y le mandábamos las vacas. No, le mandábamos el barrio de Galpón. Y se lo regalaban. Y vos vas hoy y decís, che, perdón, este país, en 60 años nos sacó 40 ventajas. Entonces vos mirás y decís, realmente ese superpoder sería para, no sé, hacerle dar cuenta a la gente que tenemos otra opción, otro camino, que hay que lograr. Luis, si pudieses subirte al DeLorean, el auto ese, volver al futuro y viajar imaginariamente al Luis a encontrarte con el Luis de, ponele 18, 19, 20, que estaba empezando este camino, ¿qué le diría el Luis de hoy, este que sos hoy, a ese que está arrancando? No te vuelvas loco. No te vuelvas loco. O sea, esos ímpetus de juventud te hacen pasar malos ratos, tomar decisiones apresuradas. ¿Qué es lo que te da la vejez? O sea, el paso del tiempo te da sabiduría. La sabiduría es experiencia. Uno tiene muchas ganas de hacer cosas y se lleva el mundo por delante cuando es joven. Y es parte de la revolución del joven. A veces mal tomada, a veces mal encaminada, pero es parte de la revolución que tiene que tener el joven. Hoy miraba hoy, ayer me llegó el uso de teléfono, o sea, cómo estaba dividido el tiempo en el día de un ser humano. Y vos veías la cantidad de cosas que hacía en los años 60, de la familia, los amigos, los juegos. Hoy es teléfono. El 80% de tu tiempo está invertido en el teléfono. Estamos locos. No se habla por teléfono, se manda un mensaje. Y te preocupas porque no te contestas. Y bueno, qué sé yo, porque no te contesta. Háblalo. Ah, no, parece ser que no se puede hablar. No, vamos a perder la palabra pronto. Sí. No quería dejar de preguntarte por el deporte y el rugby, sobre todo. ¿Qué es el rugby para vos en tu vida y hoy, si seguís mirando? Sí. O sea, estoy en Disney Plus para poder entrar y ver 5 Naciones, todo lo que sea rugby. Es un deporte que me encantó, lo abracé, me pareció fantástico. Cuando me tocó jugarlo, jugué hasta los 30 y pico de años. ¿De qué jugabas? Y jugaba de apertura, jugaba de wing, jugaba de fullback, jugaba de media scrum en los 7. Era rápido, por eso me ponía en esos lugares. ¿A dónde jugabas? Jugaba en el liceo. Cuando estaba en el liceo jugué los últimos 2 años del liceo, lo que sería el liceo militar en Buenos Aires. Y después, cuando egresamos, se había armado un club de cadetes que se llamaba Círculo de Cadetes, sigue llamando. Y jugábamos muchos en el Círculo de Cadetes. Jugué muchos años ahí. Jugué en primera, bajamos, jugué en la segunda división,
volvimos a primera división. Tuve un muy buen equipo de amigos que nos juntamos y jugamos. Ganamos muchísimos campeonatos, ganamos quinta división, cuarta división, intermedia, ascenso. Tenía un equipo lindo. Todos empujaban por el mismo lado. ¿Y qué te puedo decir del rugby? Me parece que los juegos de equipo son fundamentales en la adolescencia. Por la contención que te da. Y es algo que mi mujer tuvo esa experiencia, se divorció muy joven y mandó a sus hijos a hacer rugby, hockey a la niña, y también lo mismo que yo vi por el otro lado. Realmente es un aporte que se le hace a esa criatura que está creciendo. Le dan disciplina, le dan contención, lo hacen trabajar en grupo, lo hacen trabajar en equipo. Y una vez que lo aprendes, lo valoras. De hecho, me contaba el CEO de una empresa que estábamos charlando, me dice, ¿vos jugaste rugby? Sí. ¿Viste? Se nota, me dice. No sé por qué. No, hay actitudes. Dice, yo a la gente que trato de conseguir para la empresa, si son rugbyers, mejor. Y le digo, ¿por qué? Me dijo, bueno, tienen espíritu de equipo. Les encanta trabajar en equipo. Saben cómo moverse en equipo. Y eso es básico para una empresa, dice. Soy un enamorado, me encanta, veo rugby cada vez que puedo. Es más, estoy tras los pasos de las entradas para ver los Pumas acá en Córdoba, que juegan en agosto. ¿Te animás a armar no sé si un podio, pero como los 3 jugadores que, no sé si que te gustaron más, que más te marcaron? Y de mi época... De lo que has visto, desde que empezaste a ver jugar hasta joven, ahora. Porta, me pareció fuera de serie. Pontepomi, Hernández era un lujo verlo jugar. Era un lujo, era un gentleman en la cancha. Era un lujo verlo jugar. ¿Y los de hoy? Pichot, un líder. Y hoy me parece fantástico un Mateas Carrera. Me parece fantástico un Matera. Me parece fantástico el otro que está en Francia, que también es 8. No me voy a acordar el nombre. O sea, hay 6, 7 jugadores que marcan diferencia. Marcan diferencia. Y sigo el rugby de Francia, sigo el rugby de Inglaterra. Y vos los ves jugar y vos decís, no, estos no pueden ser argentinos. Mirá lo que juegan. Juegan a la par, mucho mejor que algunos de que después las otras selecciones lo buscan. Entonces, a mí me tocó vivir todo ese desarrollo y me parece que es interesante mencionarlo. La época de Porta, la época de los Pumas de los años 70, era todo pulmón. Puede ser como la canción, a todo pulmón. No había organización. Había un montón de gente que se juntaban, principalmente en Buenos Aires, salvo 2 o 3 que descollaron afuera, lo traían. Y de Buenos Aires eran 6, 7 equipos lo que ponían la gente y jugaban como podían jugar. Y vos los veías ganar partidos, otros que le iba mal. Y cuando vos mirás el rugby del mundo profesional, vos ves que lo que hay atrás es una organización fantástica. Y cuando Argentina empezó a pisar esa organización, que yo creo que la más importante fue con los Jaguares cuando participaron en el torneo de clubes de Australia, Sudáfrica y de Nueva Zelanda, que terminaban en una final. O sea, cuando vos ves que hay organización, que se toman decisiones porque se organizó la cosa, se generaron los espacios, se los capacitó como había que capacitarlos, se los entrenó como teníamos que entrenarlos, aparecen los resultados. Aparecen los resultados, o sea, la materia prima argentina es muy buena. Hay que ordenarla. Hay que ponerle todo y ponerle presión para que rinda. Pero es muy buena. Ahora, si vos andás, hoy jugás al tenis y agarrás una raqueta y querés competir en Roland Garros, igual. ¿Qué le vas a hacer? Te va a ir, si sos brillante, capaz que gana algunos partidos y si no. Sí. Pero yo creo que hace falta todo lo otro.
Que Bueno, es Luis. una de las falencias argentinas. Porque es lo mismo que te decía con el tema de las malezas. Falta todavía que el productor lo tome. Y bueno, y esto falta todavía cómo vamos a entrenar. Mirá la selección argentina. Scaloni eran don nadie. Salió campeón del mundo. No hacía falta tener el súper entrenador. No, fácil. O sea, hacía falta trabajar sobre un grupo, que ese grupo se sintiera representado, contenido, con valores, con objetivos. Se gana un mundial. Totalmente. Bueno, Luis, gracias por el tiempo, por abrir las tranqueras de tu vida un rato, che. Espero lo hayas pasado lindo. Muchas gracias por la invitación, muy interesante. Y suerte con los próximos. Así será. Bueno, gracias, che, un abrazo. Que andes bien. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.